Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase destinada para el adulto mayor. Recuerden que no es solamente para los que estaban participando el año pasado en nuestros talleres de adulto mayor, sino que para toda la comunidad también que se quiera sumar. Están las puertas abiertas, solamente tienen que sintonizar el canal de Deportes Quillón en YouTube o el canal 5 los martes y los jueves a las 10 de la mañana y ahí pueden disfrutar de las clases que tenemos para ustedes de adulto mayor. Ya, así que es súper sencillo. Si quieren, corran la voz con sus amigos, que ustedes vean que necesitan. Bueno, la idea es que todos realizáramos actividad física, aunque la idea es que todos evitáramos el sedentarismo y todos realizáramos actividad física, todos nos moviéramos. Pero si ustedes ven que en particular hay alguna persona que lo necesita, que ven que está a lo mejor muy decaído en su casa, muy solito y que necesita a lo mejor una inyección de energía, díganle, denle el dato de que estamos acá nosotros con nuestras clases para el adulto mayor, para todos los que se quieran sumar. No es como cuando estábamos acá en el polideportivo que tenían que venir, asistir, tener su asistencia, tener su registro y participar activamente en nuestras clases, sino que ahora desde su casita lo pueden hacer. Solamente tienen que estar atentos ahí cada vez que se suben nuestras clases, por lo general martes y jueves a las 10 de la mañana, pero si no, los que hacen por YouTube tienen la suerte de que la clase queda guardada. Y hay varios que me han dicho que están haciendo las clases más de 2 veces a la semana, así que súper bien, felicitaciones a todos esos que se están moviendo más de 2 veces a la semana, porque es necesario que se muevan ustedes, no solamente las 2 veces, como lo decía anteriormente, sino que todos los días, ¿ya? Así que traten de ir incorporando ese hábito en su día a día, no solamente los días que están las clases, todos los días, se lo recalco una y otra vez. Ahora sí comenzamos ya con la clase del día de hoy. Como siempre damos harto énfasis a la movilidad articular. Después hacemos una activación mediante baile o movimiento ya los que se integran más grupos musculares. Y después ya nos vamos a nuestra fase de la clase, que hoy día vamos a utilizar banda elástica y peso, una resistencia. Los kilitos de arroz, las botellas con agua. Si tienen mancuerna, ocupen las mancuernas y una sillita. Para ir dando variaciones al ejercicio y si quieren lo hacen de pie, si quieren lo hacen sentadito. Ahí si no, yo les voy dando variaciones, les voy diciendo cómo pueden ir cambiando el ejercicio, si a lo mejor están cansaditos, si les cuesta mantenerse de pie, cómo lo pueden hacer en silla y cómo lo pueden hacer de pie, ¿ya? Ahora sí comenzamos movilidad articular, como siempre, comenzamos del cuellito de la cabeza, bajando hasta llegar a nuestros pies. Vamos. Mueven péndulo, la cabecita de un lado al otro. Relájese, inhala y exhale, vuelve la cabecita al centro, vista al frente, acerco la orejita al hombro, baja el cuellito, mueva ese cuellito de un lado, hacia un lado y hacia el otro. Vamos, vuelvo al centro. ¿Quieres tocar la guitarra? La vista sigue el movimiento. ¿Me quieres tocar a mí? Vamos, movimiento, la transición de un movimiento al otro, realiza la lenta. Vuelvo al centro. Venga, Barbilla hacia un hombro y después va en dirección hacia el otro. Vamos, vista al centro, hombros arriba y abajo.
Primero comenzamos articulación por articulación y después ya cuando vamos con la activación empezamos a unir más movimientos, empezamos a incorporar más los músculos y después ya bailamos, así que movemos todo el ritmo. Nuestra articulación y nuestros músculos, todos están moviendo el ritmo de la música. Vamos. Un codito. Flecto y extiendo el codo. Ahí, apoyamos el bracito, lo ponemos abajo del codo para que no nos duele el hombro, tanto es hacer la fuerza para mantener el brazo arriba. Cambio. Cambiamos. Vamos, muñequitas, muévelas en círculos. Vamos hacia afuera. Deditos. Recuerden que los deditos también tienen articulación, ahí tienen todas sus falanges y sus flexiones, su extensión de cada una, así que moviéndola también. No hay que olvidarse de nada, pulgar tampoco. Vamos, bajamos. Separo los pies y muevo el círculo bien grande, esa cadera, va. Bien grande, exagera el movimiento, lo más que pueda. Si necesita para saber que estar apoyadito en una silla, apóyese de la silla y mueva la cadera y bien grande. Al otro lado. Vamos, lleve adelante y atrás esa cadera. Vuelve al centro, llévela hacia el lado, la cadera que salga hacia el lado. No el tronco hacia los costados, sino que caderita. Mueva, si quiere le pone más ritmo. Vamos, esa rodilla. Flecto y extiendo. Que no suenen tanto los huesitos de la rodilla. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running. Tobillito. Recuerden que no es necesario acá arriba realizar la movilidad articular de tobillo. Pueden estar aquí cerquita del piso. Se pueden estar apoyando de alguna silla, la pared, lo que sea, pero lo importante es que cada vez, si tienen una ayuda, la vayan desechando cada vez más. Ya vayan dependiendo menos de ella cada vez. Vamos, cambiamos de pie. Cambiamos. Vamos hacia afuera ahora. Vamos, volvemos a los brazos.
Bien grande. Lo más grande que usted pueda. Recuerde que lo más grande que usted pueda no es lo más grande que pueda yo, que pueda el amigo, que pueda el hermano, que pueda el vecino. Así que lo más grande que usted pueda. Autocuidado antes que nada. Primero siempre tiene que estar el autocuidado. Siempre ustedes mismos ir regulando la intensidad del ejercicio. Trabajando siempre la regla del no dolor. Vamos, movimiento hacia atrás. Concéntrese en usted, en su cuerpo. Sienta su articulación, sienta si puede más, si no puede más. Que lo que está haciendo es bien hecho. Que el movimiento salga del hombro. No que esté aquí, voy moviendo las manos solamente. Y si me doy cuenta, cuando hacemos este movimiento hacia atrás, yo siempre les digo lo que usted pueda, pero fíjense la diferencia. Si estoy aquí tratando de mover, yo estoy moviendo las manos, el codo y el hombro, que es lo que yo quiero estimular en este momento. ¿Se está moviendo algo? No, ¿cierto? Entonces, aunque sea chiquitito el movimiento, pero que siempre sea dirigido al hombro. Bueno, este ejercicio, este movimiento en particular, no todo. Estoy repitiendo. Manitos abiertas. Me abrazo. Abro. Me abrazo. Abro, grande. Lo mismo. Si llego hasta aquí llego y me abrazo normalmente. Cada vez voy a ir pudiendo más. Pero no se esfuercen demasiado, porque si se esfuerzan demasiado probablemente la articulación se les resienta y la siguiente clase no van a querer hacer el ejercicio ni el movimiento porque va a resentirse nuevamente. Entonces, hasta donde pueda. Ya, pero no abran los brazos por tratar de llegar más afuera y se abrazan y no abran las manos. No, el movimiento sale del hombro atrás. Ya, vamos, hombro nuevamente. Arriba. Y abajo. Vamos, manito en la cintura, comenzamos ya con la activación muscular. Levanta esa rodilla. Acuérdese, si necesito apoyo de una silla, de la pared, lo tomo el apoyo, pero con la condición de que cada clase vaya necesitándolo menos. Pero para tener ese avance que es necesario, realizar los ejercicios más de 2 veces a la semana, ¿ya? Si no, difícilmente va a haber una adaptación en el cuerpo si ustedes lo realizan solamente 2 veces a la semana y a veces una. Cada uno, recuerde, cada uno a su ritmo. Vamos, bracito junto el antebrazo o lo más que pueda. Abro. Si puedo poquitito, lo abro poquitito. Si puedo más, abro más. Separamos los brazos. Separe los pies, acuérdense. Pies siempre separados al ancho de los hombros para tener portabilidad. Si los tenemos juntitos, lo más probable es que tengamos más posibilidades de perder el equilibrio. Manitos, palma de las manos en los muslos. Bajo, vuelvo. Lentito para que no nos mareemos. Inhalo y exhalo, mantengo un ritmo constante de respiración. Yeah, from the Philadelphia's live and direct rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they think. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it.
Vamos, última. Eso. Manito en la cintura. Bueno, si necesito apoyo, me afirmo en la silla y llevo talones arriba. Si no, mantengo las manitos en la cintura. Si no, mantengo las manitos al frente, al lado, donde ustedes tengan mejor equilibrio. Si necesitan mantener las manitos al lado para tener mejor equilibrio, hágalo lento. Si subo, pierdo el equilibrio, bajo, después vuelvo, retomo el equilibrio, me apoyo, vuelve a subir de nuevo. Si siento que lo pierdo de nuevo, me apoyo de nuevo, retomo el equilibrio y subo nuevamente. Cambio. Voy a llevar pie atrás, va a volver. Pie atrás, va a volver. Si necesito apoyo, lo tomo. Mesa, silla, lo que sea. Pero usted vaya hacia atrás lo más que pueda y vuelvo. Vaya atrás, lo más atrás que pueda y vuelvo. Estoy aquí, voy atrás. Trato de apoyar la planta del pie atrás y vuelvo. No que quede en punta. A veces lo hacemos rápido y queda en punta, ahora no. Traten de ir atrás, llevo el peso, pues en este rato que yo estoy explicando, ustedes también vayan haciéndolo. Ya, vuelvo lo más atrás. La idea es que haga la fuerza para poder regresar. Vamos. Continúe usted. Atrás. Vuelvo. Atrás. Vuelvo. Si puedo, si el equilibrio me lo permite, voy. Atrás. Llevo brazos arriba. Vuelvo. Atrás. Llevo brazos arriba. No lo haga rápido, concéntrese en su cuerpo. La velocidad que necesita su cuerpo para realizar el ejercicio. Ya no todos pueden realizarlo a la misma velocidad. ¿Se dan cuenta? Y de repente también perdimos el equilibrio, por eso hay que hacerlo a lo mejor más lento. Vamos, sienta su cuerpo, vuelva adelante. Si no puede soltarse y no puede elevar los brazos, no importa. Sigue apoyadito del lugar en el que está y lo hace bien largo. ¿Ya? Vamos. Quedó. Subo como si tuviera peso. Vamos. Vigoroso el movimiento. Rápido. Rápido, rápido. Vamos a alternar el movimiento ahora. Vamos. Uno. Concéntrese en su brazo, concéntrese en su bíceps. Activar el músculo. Vamos, los dos parejitos ahora, sube y baja. Rápido, rápido. Mire, no subo el codo. Creo que el codo se mantiene ahí, flecto y extiendo nada más. Vamos, alterne nuevamente. Vamos, rápido, lo más rápido que pueda. Vamos, juntos, suben y bajan. Vamos, alterne. Lo más rápido que pueda. Sí, lo más rápido que pueda usted. A lo mejor ahí más lentito. Hágalo, hágalo. Porque no se queden sin hacer nada. Descanse. Vamos, levante talón del piso. Rápido, más o menos. Apuramos un poquito ya. Si necesita apoyo para este ejercicio, tome el apoyo que necesite. Pero ustedes ya saben cuál es la condición. Que cada vez lo vayan necesitando menos.
the club, inna the club there. Inna the club. En circulito. Baby, kill 'em, kill 'em. Aquí estamos ahí. La manito como que dibuja un círculo alrededor del hombro. Vamos. O sea, vamos a mover otro poquito más allá. Vamos, circulitos van hacia adelante. Vamos, circulitos hacia atrás ahora. Quedo. Balancéese de un lado al otro. Lleve. Talón al glúteo. Talón al glúteo, vamos. Sin este apoyo, también ahí apoyadita de la silla, realiza este movimiento. Ponga bracito. Vamos, los que puedan, los que no, mantienen ahí el movimiento. Quedó. Levanto el pie. Acompaña el movimiento de brazo. Vamos. Subo, como si fuera caminando por la calle. Vayan tomando agüita si lo necesitan entre medio de la clase también. Vamos, seguimos. Vamos con otro paso arriba. Levante. Concéntrese en usted. Cuando cambiemos de ejercicio yo les voy a avisar. Así que no se preocupen. Vamos, levante esa rodilla. Quedo. Bracitos adelante. Cruzo. Vamos, marchando en el puesto. Ahora sí ya bailamos un poquito. Vamos, brazos, sáquenlo adelante, al lado. Sube brazo. Prepare que nos desplazamos hacia el lado. Nos vamos. 1, 2, 3, 4. Con palmas. Quedó. Brazo. Suba. Y le incorporamos el desplazamiento. Y 1, 2, 3, 4. Montando ustedes en sus casas para que no se pierdan. Vamos, marcha vigorosa en el puesto. Estire esos brazos. Suba. Vamos, vamos. Y 1, 2, 3, 4.
brazo. Arriba. Me parece que nos vamos al desplazamiento al lado. Vamos, 1, 2, 3, 4. Quedo ahí. Levanto el pie. Vamos, levanto ese talón. Movimiento del pie hacia arriba. Acompaño con brazos. Y 1, 2, 3, 4. Queda ahí. Señor Lucho Jara, Tome agüita. María José Quintanilla y yo, Franco el Gorila. No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación. Al lado. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Tengo tanta historia grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor. Mantengo los pies Caer a mis besos y abro su brazo. por tu cuerpo con la fuerza del amor. Dejaré mis manos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser. Brazos arriba. Renunciaré a tus besos que me devoran. Aunque haya vivido miles de años, mil aventuras. Estiro el brazo. Tu boca loca de fuego. Mueve esa manito, movilícela. Sea la última tentación de toda mi vida. Y queda ahí. Sea la última tentación de toda mi vida. 2. Queda brazo arriba. La última tentación de toda mi vida. Vamos, pie. Quiero volar contigo en las nubes que forman las olas. Tu mano en mis manos cuando estés a solas. Que pienses y acabes pensando que mi cuerpo está en tu cuerpo y que de amor te estoy llenando. Dime que tú quieres Manito. de mí para yo prometer. Quiero ser lo primero que veas cuando te despiertes. Yo quiero confesarte que por ti muero y que se vaya lejos mi ave de mala Bracito mano. arriba. Que tengo defectos y mi discordia en el amor es por no entender su dialecto. Pero yo mismo me miento. Si no reacciono voy a morir solo y desierto. Renunciaré a tus besos que me devoran. Estira el brazo. Aunque haya vivido miles de años, mil aventuras. Brazo. Renunciaré a tu boca loca de fuego. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Mantengo brazo arriba. Quedo ahí. Suavecito. 2. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Bien. Pero nunca te encontré y tú llegaste cuando menos me lo esperaba. Mano. Muchísimo, te soñé y llegaste cuando menos yo te buscaba. Arriba. Renunciar a estas ganas, esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Vamos, agüita y seguimos bailando. Y que suba la temperatura. Dale, candela. Vamos. Palmitas arriba. Bien. Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia.
rápido. Abro, abro, cierro, cierro. Los tambores. Avanzo. Y vuelvo atrás. Y se lleve los dolores. Vamos, vamos, que se lleve todos los dolores. Quedó. Es, separo, 1, 2, separo, 1, 2. Vamos, separo y vuelvo. Y avanzo. Vuelvo. Separe esos pies. Se lleven los dolores. Vamos echando afuera todos esos dolores. Vamos. Que traiga alegría y felicidad, que traiga luz y prosperidad, paz para mis hermanos, que traiga a los niños. Más rápido. Traiga amor a mi tierra, y una vez que se acabe la guerra, por eso todos agarremos los tambores y que suene, que se lleve lo malo, suene, que haga milagros. Vamos moviendo, moviendo sus pies. No dure más de 100 años, suene, llene de amores, suene, cure los rencores, que se lleve la maldad y para que vengan tiempos mejores. Y vamos. Separa esos pies. Mueve esos brazos. Que se lleven esos dolores. Que solamente. Muy bien. Un aplauso fuerte para ustedes. Apláudanse ahí, pongan su casita ahí. Felicítense. Vamos a tomar agüita. Hidrátese. A buscar su banda elástica, sus pesitos de tobillo. Aquí yo tengo los míos. Uf, qué calor. Ya. Pesan, yo tengo las mancuernas. Ustedes ocupen sus botellitas con agua. Ocupen lo que tengan. Si no tienen la banda elástica, acuérdense que yo también les dije que podían ocupar algún elástico grueso. Compren en alguna tienda donde vendan elástico, donde vendan algo de costura. Ahí pueden encontrar elásticos gruesos. Hemos tenido hartas clases ya, así que vamos a encargarle a alguien buena onda que les pueda hacer el favor de traérselo, a lo mejor su banda elástica. O si de plano no quiere gastar tanto nomás para una banda elástica, se compra el elástico. Acuérdense que nosotros acá también regalamos banda elástica a todos los que participaron alguna vez del reto del adulto mayor con el cine. Así que todos tienen su banda elástica. Yo tengo algunas guardadas, pero el resto espero, yo no he preguntado, no quiero ni preguntar. Así que espero que todos hayan venido a buscar sus banditas elásticas. También no quiero poner algunos que me dijeron, no, yo tengo, gracias. Así se las podemos entregar a otros que no tienen. Entonces también eso es súper bueno.
Pero la idea es que avisen si tienen y no la quieren venir a retirar. La idea es que avisen porque así uno puede hacer la gestión y entregársela a la otra persona. Si no, va a estar aquí guardada nomás. O después que pase el tiempo, puede que se ocupe en otra cosa. Que pasó tanto tiempo que le vinieron a buscar ni avisaron nada. No se va a perder porque alguien más la va a ocupar, pero la idea es que si eran para ustedes, que alguien de ustedes la use. ¿Cierto? Ya. Yo pienso que ya descansaron, ya fueron a buscar su silla, ya fueron a buscar su banda elástica, ya tienen listas sus botellas con agua, o con arena, o sus kilitos de arroz en la mano. ¿Ya? Vamos. Bandita en la pierna. No tan apretada como siempre, porque vamos a movilizar un pie nada más al lado. Cuando lo hacemos con los dos, hace más llevadero la resistencia de la banda elástica. Entonces ahora, si se dan cuenta que yo no le hice ningún nudito a la banda elástica, sino que solo yo la sujeto con la mano aquí. Y ahí está bien, porque cuando la hacemos con las dos piernas, por lo general no la toma ahí, queda un poquito más, entonces queda más tensa. Y ahora vamos o si quieren la toman con una manito. Lo importante sí es que no estén ahí agachaditos sujetando su banda elástica, sino que más mano mi abuela, sino que tratan de mantener la espalda derechita. Vamos a hacer 5 con cada pierna. ¿Ya? Yo la pasé primero por sobre las piernas. Sobre las piernas, por debajo cruzó y con los pies separados más o menos para que no quede tan tirante. Ahí que me alcance a juntarla. Más o menos y si no, la sujeto acá. Vamos. ¿Quieres 1, tocar la guitarra? ¿O me 2, quieres tocar a mí? 3. Y ustedes se la van regulando. 4, 5, 6. Vale, eran 5 nomás. La costumbre era hacer 10. Vamos. 1, 2, 3, Venga, 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 venga. 4, 5. Si ustedes quieren, le pueden hacer el nudito acá arriba también. Y así no están ahí con el santo agarrado, como se dice. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos la última vez con izquierda y derecha o con derecha y izquierda. 2, 3, 4, 5, 6. Ya me pasé de nuevo, ¿ven? Aquí donde lo echo de menos, ustedes que me digan, no, profe, son 5 solamente. Vamos, última. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Dejamos la bandita un poquito al lado. Vamos por las mancuernas. Si quieren tomar agüita. Sentaditos. Si quieren lo pueden hacer sentaditos. Si quieren lo pueden hacer de pie. Como ustedes quieran. Si que están de pie, hágalo de pie. Si no, lo hace sentadito. Vamos a tomar un poquito de agüita. Vamos. Espalda derechita, apoyadita en la silla. Abro mis brazos a la altura del hombro. Si yo puedo más arriba, no, lo llevo a la altura del hombro solamente. Si no puedo llegar hasta el hombro, puedo llegar hasta ahí.
a mitad de camino, no importa, llego hasta ahí y vuelvo. Ya vamos a hacer 7. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso un poquito. Descanso los bracitos. La idea a veces es realizarlos un poquito más rápido los ejercicios para estimular nuestras fibras rápidas, que son las que con el tiempo también se nos van perdiendo, las fibras musculares rápidas que con el tiempo se van perdiendo y se van perdiendo esas conexiones neuromusculares y por eso nos vamos volviendo también más lentitos. Entonces la idea es también trabajar un poquito ese tema y hacer que ustedes vuelvan a recuperar un poquito esa energía que tenían antes. Vamos, pueden hacer las cosas un poquito más rápido, sin problemas de caerse, de tropiezo ni nada de eso. Sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Descanso otro poquito, así que tomen agua toda la que quieran. Acuérdense que los adultos mayores también corren más riesgo de deshidratación porque, a ver, no sé si se pierde la capacidad de sentir sed, pero ya no sienten tanta sed cuando joven, entonces es muy fácil que se deshidraten. Por eso tienen que tomar agua, tengan su litro y medio, sus 2 litros de agüita ahí listos, no sé, pónganle una botellita y tómense esa agüita durante el día, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé si a ustedes les comenté la otra vez, pero yo igual tengo mi botellita, pasan como 700 cc, entonces yo tengo que tomarme 3 en el día. Y ya sé que tengo mi cuota de 2 litros más o menos. Vamos, piernita. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar de la silla. Voy a estirar rápido, lo más rápido que pueda. Recuerden, por ejemplo, yo no hago brusca la extensión de rodilla porque lo más probable es que me duela después. Entonces, hasta donde pueda, hasta donde sienta que el músculo se contrae, hasta ahí llego. ¿Ya? No es necesario hacer la extensión tan exagerada de rodillas que después puede que nos duela. Entonces, hasta donde yo sienta que el músculo ya se apretó, vuelva, ¿ya? Mientras yo lo estoy haciendo, ustedes también háganlo en sus casas. Por mientras lo estamos practicando. Sientan su músculo, sientan su pierna, siéntanlo ahí. Vamos a hacer 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan para lo que les explicaba anteriormente. Ir estimulando esa fibra un poquito más rápida. ¿Ya? Las fibras rápidas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanse. Lo que les cueste sacar el pie de abajo plano, yo lo tengo en puntita. Yo también soy cortita de pierna, así que lo entiendo. Vamos, preparen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Vamos ahora con esos bracitos. Espalda derechita. A la derechita de aquí. Se pegan, ya sean botellas, lo que sea, parejita una al lado de la otra. Voy adelante, pero el ir adelante, miren, implica el cambio de dirección de la muñeca. La muñeca está ahí neutra. ¿Y qué hago? Preocúpense de su botella. A lo mejor le es más fácil. La botella está ahí. Está vertical. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerla horizontal al llegar al frente. Y ahí vuelvo. ¿Ya? Vamos a hacer 10 también, 5 con cada mano. Vamos. 1. Vuelve, concéntrese. 2. Vuelve. Va horizontal. Vuelve vertical.
Hágalo lento nada más. 7, 8, a la altura del hombro. 9, 10. Descanso. Siga terminando sus 10 si no te alcanzó. Si no, termine nomás. Y ahora en la segunda tratamos de hacerlo de mejor manera. Si costó en la primera serie, ahora tratamos de que cueste un poquito menos. Más concentrado, más interpretar el movimiento. Se va a hacer más fácil, ¿ya? Vamos. Conexión mente-cuerpo. Aunque mi mente a lo mejor yo sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta hacer ese traspaso de información y llegar y ejecutar el movimiento. Vamos, comenzamos. Botellita en vertical, adelante. Me concentro. Va en horizontal, vuelvo en vertical. Vamos. Queda horizontal la botellita, queda botadita la botella. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Prepare la tercera, espero que esta vez, la segunda vez, les haya realizado, o sea, les haya sido más fácil realizar el movimiento. Todo esto tienen que ser, tomarlos como pequeños logros para ustedes. Vamos por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bandita elástica en las piernas nuevamente. Recuerden, se pasan por arriba, con los muslos, se cruzan por abajo y vuelven. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Arriba. Vayan probando junto conmigo la resistencia de la banda, vayan intentando, sienten que les queda muy sencillito. Vamos a anudar otro poquito más fuerte y apretamos un poquito más fuerte. Y ahí vamos arriba. ¿Ya? Ustedes van viendo la resistencia de su banda. ¿Qué tan fuerte, qué tan firme quieren que sea la resistencia que ejerce sobre sus piernas? Acuérdense, trabajamos sobre la regla del no dolor, pero la idea es que cueste un poquito para ir estimulando el músculo también, que es lo que uno va perdiendo producto de la sarcopenia, que es algo que todo es una enfermedad, pero todos vamos a padecerla. Es algo normal, que es la pérdida de musculatura con el correr de los años. No sé si llama la enfermedad, pero es la pérdida de musculatura que vamos teniendo durante los años. Por lo general, de los 40 en adelante ya empezamos a perder masa muscular, y esa pérdida de masa muscular natural por la edad se le llama sarcopenia, pero que tenemos que hacer nosotros para frenarla, para mantenerla a raya, es trabajar nuestros músculos, estimularlos como mediante ejercicios de fuerza, resistencia, que son estos. ¿Ya? Va. Yo aquí hice un pequeño nudito para que no se me arranque tanto. Y comenzamos. Vamos a hacer 10. 1. Levante lo más que pueda. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Descanse, toma agüita si quiere. En el rato yo estoy habla. Usted también ahí toma agüita. Vamos. Segunda, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso un poquitito más. Ya luego se nos viene esta clase número 50 y se nos viene también nuestra sorpresa. Tenemos la otra semana, esté preparada. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Come a little Esta canción me acuerdo siempre de la señora Leocadia. Come on, let's tie a knot. Acuérdense que me pueden mandar WhatsApp nombres de canciones que ustedes quieran que la incluyamos en la clase. Yo las descargo y las ponemos en la clase para que las puedan escuchar también, ¿ya? Hacer los ejercicios al ritmo de las canciones que a ustedes más les gusten. Vamos, levante. 1, 2, 3.
recuerdo esta canción con la señora Locadia, porque ella me dijo, una vez yo le pregunté qué canciones podemos poner en la clase y todo, y ella me recomendó esta canción. Entonces por eso me acuerdo de ella. Vamos, descansen, nos vamos arriba. Este ejercicio, si no le podemos hacer de pie, acuérdense que también lo pueden hacer en la sillita. Hacer la abducción de cadera, también lo pueden hacer en la silla. Ya, pero no lo vamos a hacer de pie. Si no puede hacerlo de pie, lo hace en la silla. Si no, todos de pie. Vamos. Hacia el lado. No sé cómo se ve mejor. Así. Separamos la pierna del cuerpo. La llevamos al lado lo más que se pueda. Pero acuérdense lo más que se pueda manteniendo la postura. No lo más que se pueda llevando el tronco hacia el costado. No, derechito su cuerpo. La pierna solamente es la que se abre. Entonces 10 por pierna. Vamos. 1, 2, 3, hasta donde pueda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanse. Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la última. Voy a poner al ladito para que ustedes vean bien el ejercicio. Ustedes mantengan eso apoyo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si al 8 ya está mal, no puede hacerlo, haga 8. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos. Un fuertísimo aplauso para ustedes. Ahora vamos a elongar un poquito para ir ya cerrando la clase del día de hoy. Vamos, puntas de pie mirando hacia adelante. Cargo todo el peso del cuerpo sobre la silla, sobre la pared, sobre un sillón, sobre una superficie firme que ustedes tengan, que no se les vaya a resbalar. ¿Ya? Y inclino el peso del cuerpo hacia adelante, sin levantar ninguno de los dos pies. El de atrás por ejemplo se tiende a levantar, pero no. Manténgalo pegadito al piso. Vamos, brazo firme, aguante. Cambio. Peso del cuerpo hacia adelante. Pies pegados en el piso, sin levantar ninguno. Vuelvo. Muy bien. Vamos. Mantengo la posición de la silla. Separo, alejo los pies de la silla. Bajamos, estiro sobre la silla. Pata derechita hasta donde pueda nada más, ¿ya? No se esfuercen demasiado. Vuelvo arriba suavecito. Vamos, nos sentamos en la sillita nuevamente.
Manito. Giramos el tronco hacia atrás. Hacemos la rotación. Y me apoyo de la silla. Y ahí me ayuda, mantengo un poquito la postura. Suelto suavecito, el cambio, vuelvo al centro primero y de aquí salimos al otro lado. No need top feeling, top still. No need top saca con your Austin. No need top flow. Totalement au max. Vamos, suelto suavecito. Vuelvo. Piernita. La pongo. Si puedo aprieto, si lo mantengo, si no, inclino el tronco un poquito hacia adelante. La postura que ustedes le hagan, como si ven que ya están bien, ya casi sobrepasado, bien, mantengo ahí. Y siento que puedo mantener, porque de repente no le duele la postura a mí, por ejemplo, aquí siento que me tira la cadera, pero la estoy manteniendo bien la postura. Pues ya siento como que un esfuerzo sobrehumano, no lo hago. Si no, mantengan ahí y separados. Puntita del pie mirando hacia el techo. Vamos, inclino tronco hacia adelante. Inclino tronco, espalda derechita, a la altura de la cadera, baja. De ahí, eso hace que baje todo el tronco hacia adelante. Cambio. Recuerden que si ustedes tienen una silla que sea firme, pueden poner la caderita y elongar cuádriceps. A lo mejor así se les hace más fácil. Lo que sí tiene que ser una silla bien firme. A lo mejor es más fácil para ustedes elongar de esta manera el cuádriceps. ¿Ya? Aunque tengan buen apoyo. O le pueden pedir a alguien que lo ayude. Después se cambian hacia el otro lado y elongan la otra pierna. Los que no, nos vamos arriba y elongamos el cuádriceps de pie. ¿Ya? Ahí están las dos opciones, la silla o de pie. La opción de la silla lo habíamos hecho hace harto tiempo, así que ustedes ya también lo sabían. Que se les haya olvidado es otra cosa, cambia. Acuérdese, si no se tira el pantalón, con la ayuda de manta elástica, con la ayuda de una toalla, con la ayuda de una polera, hace la elongación de cuádriceps y de a poquito tiene que ir. La elongación sí que hay que trabajarla harto para ir mejorando. Porque correrle el tiempo se va perdiendo, cuesta más, cada vez cuesta más recuperarla. Ya, suelto suavecito, tomo aire. Te lo digo yo que yo soy muy tiesa, me cuesta mucho ganar elasticidad, ganar rango articular. Vamos arriba, estiro, bajo suavecito, soltamos. Y ahora sí, el aplauso final para todos ustedes. Espero estén muy bien en sus casitas, sigan cuidándose como siempre. Ayúdenme, por favor, a pedirle a Diosito que nos podamos juntar, que nos den autorización para juntarnos, que pasemos de fase en nuestra comuna y a lo mejor nos podamos juntar, a lo mejor a fin de año ahí a compartir como estábamos acostumbrados a hacerlo. No me queda más que mandarle un fuerte abrazo, un besito a cada uno de ustedes, toda la vibra positiva del mundo para que sigan ahí al pie del cañón, cuidándose con ese ánimo arriba, que es lo más importante. Ahora sí me despido, que estén muy bien, nos vemos el jueves nuevamente. Chao, chao.